¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, quería comentar un tema que tiene que ver con la situación del quinto femicidio en la ciudad, en la provincia de Jujuy, que naturalmente golpea a toda la sociedad. Esto ocurrió en un inquilinato en la calle Campero, muy cerquita de la avenida del Éxodo. Lo que es grave realmente es la inacción frente al hecho. La joven asesinada, según el aviso de los vecinos al 911, estaba supuestamente gritando, estaba siendo agredida, la violencia se consumaba detrás de esa puerta. Y aquí es donde el análisis debe ser, diría yo, severo. Porque frente a estos gritos, frente a esta alerta vecinal, la policía habría llegado al lugar, según cuentan, y se habría retirado. La pregunta es ¿por qué? La justificación sería que no contaban con una orden de allanamiento impartida por parte del fiscal o eventualmente del juez para poder ingresar al lugar. Y en ese tecnicismo burocrático se produce, me parece a mí, la falla procedimental que le habría costado la vida a esta joven. Existe un protocolo de actuación ante la violencia de género, la Ley Nacional 26485, son instrumentos legales a los que ha adherido la provincia de Jujuy, la Ley Yara, que declara la emergencia en la materia, establecen como prioridad fundamental, indispensable, el resguardo y la seguridad integral de la mujer víctima del episodio. Ahora, la pregunta es, ¿puede la policía actuar de oficio en un caso de flagrancia o peligro inminente? El objetivo del protocolo no es esperar el sello de un juez, sino salvar una vida. Y esta supuesta retirada policial, en ese contexto, no es una actitud de obediencia debida a la burocracia, sino una potencial inobservancia, creo yo, del debate por el deber de protección, que es la esencia de su función en estos casos. Me parece que la justicia y el fiscal en algún momento tienen que responder sobre este tema. ¿Qué pasó con el proceso de la orden judicial? ¿Por qué no se activó? La burocracia judicial daría como la sensación que es más lenta que el ataque femicida. Y esa burocracia termina siendo cómplice, me parece a mí, por omisión. La ley debe tener, me parece, flexibilidad para entender que ante los gritos desesperados de la víctima, la única orden válida es entrar. Por eso todos nos sorprendíamos y la policía se fue. ¿Se da cuenta? De modo que la respuesta es promover una investigación interna profunda sobre qué es lo que ha ocurrido. Y yo creo que es una falla sistémica, una cadena de responsabilidades que debe ser reparada de manera urgente, porque esto es un fenómeno que no para. Si los agentes del Estado siguen priorizando el tecnicismo burocrático sobre la vida humana, la ley Micaela no va a poder lograr cambiar el chip procedimental que habilita la acción de oficio,
entonces la ley Micaela se va a convertir, creo, en un simple certificado colgado en la pared. De modo que estamos frente a una falla del sistema de formación, creo yo, de la implementación y de la fiscalización que hace el propio Estado sobre si esa capacitación se tradujo en una actuación efectiva. La política pública parece haber quedado a mitad de camino. No se sostiene ni se evalúa por sus resultados más dolorosos. Se pierden vidas. Por otra parte, el Consejo Provincial de la Mujer, y en particular la de su titular, la señora Lourdes Navarro, en medio de una provincia que lidera las estadísticas en materia de violencia de género, estamos ante el 5º femicidio en lo que va del año. Uno debe a esta altura interpelar sobre la idoneidad y la eficacia de esta señora. La ley Yara, que declara la emergencia en violencia de género, tiene en el Consejo de la Mujer su autoridad de aplicación. ¿Qué pasó con el tema? ¿Qué ocurrió? Y hay otras preguntas. ¿Cómo se está ejecutando el presupuesto? ¿Las políticas de prevención están llegando a tiempo y con la contundencia necesaria que amerita para evitar esta espiral de violencia que terminan en estos asesinatos realmente muy dramáticos? ¿Qué va a hacer el gobernador Sadir, que dice que está preparando un ajuste en sus ministerios, que está pensando en cambios? Bueno, que se fije lo que pasa en el Consejo de la Mujer, porque ahí sí se está muriendo gente, o sea, no en el Consejo, sino como consecuencia de la inacción del Consejo se muere gente. Si los resultados son 5 femicidios en lo que va del año, como le decía, y el organismo rector no logra frenar esta ola de asesinatos, la conducción está seriamente cuestionada por la legislatura, que ha pedido interpelación a esta señora, y se está transformando en una carga política importante para el gobierno. De modo que el gobierno tiene que reaccionar en este sentido, porque vuelvo a insistir, se muere la gente. Se lo dejo para que lo piense. Voy a estar en un minuto nada más, tras una pequeña pausa, con Gustavo Vera, titular y fundador de la Fundación La Alameda. En un minuto. Gracias, estamos en el aire. Bueno, como les había prometido, Gustavo Vera está aquí con nosotros, titular de la Fundación La Alameda, exdirector del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas entre 2020 y 2024, es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, ha escrito un libro, La amistad no se negocia, son las correspondencias inéditas del Papa Francisco con un militante de las periferias, ¿sí? Acá lo tenemos el libro, le vamos a preguntar a él por eso y por todo lo demás. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, cuénteme, ¿por qué visita Jujuy? Primero, entiendo que para presentar el libro, dar algunas charlas, ¿no es cierto? Y hablar de la Fundación Alameda. Sí, fundamentalmente para presentar el libro en esta oportunidad. Sí. He venido muchas veces a Jujuy por razones sindicales, sociales, cuando fui funcionario del Comité Ejecutivo también, por allanamientos y denuncias que hubo, pero esta vez vengo para tratar de seguir sembrando el legado y la memoria de el argentino más importante de la historia argentina, que fue sin ninguna duda el Papa Francisco, que ha dejado una huella imborrable en el mundo, es la voz de los que no tenían voz, el humanista más destacado de este siglo, y quizás el pastor más consecuente, digamos, con el evangelio original de Jesucristo, ¿no? La pérdida de él nos dolió a todos, a mí me dolió por doble partida, porque además durante 17 años caminé junto a él, cuando era Jorge Bergoglio, logramos
tuve la suerte, tuve la dicha de poder construir una amistad en la cual él fue muy consecuente, tan consecuente que incluso siendo papa no se olvidaba jamás ni de los cumpleaños, ni del Día del Amigo, ni de la salud, ni de mis hijos, ni de mi madre, ni de mi equipo de fútbol, ni de Semana Santa, Navidad o Año Nuevo, y con el que compartimos una infinidad de charlas por vía epistolar y también presencial, porque fui varias veces a Santa Marta, y por vía epistolar, viste cuando se te muere un amigo, un ser querido, bueno, frente al dolor tenés dos posibilidades: o te paralizás y te deprimís, o tratás de alguna manera de rememorar todo aquello que te recuerda ese ser querido, ¿no? Bueno, yo me puse a releer las 516 cartas que tenía acumuladas y a recordar un montón de anécdotas y un montón de charlas, y la verdad que me di cuenta que había un montón de cuestiones que son de interés público, porque hay muchas opiniones de Francisco en la intimidad, en la que habla sobre el estado del planeta, sobre la Casa Común, sobre el Tratado de París, sobre las guerras, sobre los viajes apostólicos, sobre la reforma en el Vaticano cuando tuvo que combatir a las mafias en la banca vaticana, sobre casos de pedofilia, sobre el narcotráfico, la trata, los migrantes, los refugiados, por supuesto las guerras como la de Siria, Ucrania, Gaza, y además también sobre fútbol, y además también un diálogo entrañable que tenía con mi madre, que era de la misma generación que él, y también muchas cuestiones del costado más humano y personal, donde vos lo que vas a encontrar es en este libro, es un Francisco íntimo que es muy coherente con el Francisco público. Es una persona que lo que dice con el pico lo sostiene con el lomo. Y además quiero destacar desde el ámbito social y político que además de ser papa, Francisco era un jefe de Estado y era argentino. Y esto es importante, que otro día se lo contaba a unos chicos, porque yo estuve presentando el libro en Pichanal, en Orán, en Irigoyen, bueno, mañana en Salta Capital, y hablo con muchos pibes, y los pibes hoy están decepcionados de la política y están decepcionados de el ejercicio del poder, como que el ejercicio del poder de por sí corrompe. Ahora, ahí lo interrumpo, Sí. porque es importante el tema. Yo estoy leyendo Fratelli Tutti, Sí. ¿no? Estoy leyéndola, y ahí él plantea esta crisis, ¿no? No, claramente. Claramente, ¿no es cierto? La plantea, y es más, la plantea incluso un poquito antes en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, pero no solamente, lo importante, lo revolucionario no es solamente que lo plantea, sino que además lo lleva a la práctica, en carne propia. Algunos quieren presentarlo a Francisco como una especie de excepcionalidad a la regla, como que tuvo una opción individual, y no es así. Francisco alentaba a que todos los que tuvieran ejercicio de poder tuvieran ética social, predicaran con el ejemplo, digamos, y cuanto más alta responsabilidad tuvieran, más se tenían que servir al pueblo y más humildes tenían que ser. Y lo demostró en la práctica. Francisco, cuando era Bergoglio, cuando era el líder de la Iglesia Católica, acá vino en el 2009 a un congreso diocesano, en esa época presidía la conferencia episcopal, no vivía en el aposento del cardenal primado, vivía en un cuartito muy sencillo en el segundo piso del arzobispado. No tenía personal doméstico, no tenía custodia, no tenía vehículo, viajaba en subterráneo, viajaba en colectivo, estaba siempre vinculado a los pobres, con la vicaría de las villas, con los cartoneros, en la Alameda, con la lucha contra el trabajo esclavo. Y cuando se convierte en Francisco, también sigue con esa práctica y renuncia a vivir en el Palacio Apostólico, va a vivir a Santa Marta, que es un pensionado, digamos, donde paran los cardenales, los sacerdotes y gente que pasa por ahí. Y es un pensionado muy sencillo, donde él tenía simplemente una habitación muy humilde, o un escritorio, un salón donde recibir amigos o invitados, y punto, nada más. Comía con los mozos y los cocineros, donaba el 70% de sus ingresos. Fíjate que en sus últimos días, en vez de estirar una sobrevida intubado en una clínica de lujo, prefirió ir a lavarle los pies a los presos, terminar de donar los últimos pesitos que tenía para que los presos pudieran tener un emprendimiento productivo para luego ser útiles en la reinserción social.
abrazarse con todo el personal del Vaticano y después despedirse del pueblo de Dios en la Plaza San Pedro en la semana, en la Pascua, el domingo de Pascua, horas antes de irse. O sea que, a ver, si uno ahora lo ve a la distancia y uno dice, bueno, estamos hablando de uno de los 5 jefes de Estado más importantes del planeta, porque el Papa, junto con el presidente de China, Estados Unidos, quizá Alemania, Francia, Japón, son los que más cortan el bacalao, digamos, dentro de los asuntos públicos mundiales. Bueno, argentino, y que vivió en condiciones de humildad que superan largamente las de cualquier otro jefe de Estado, y que ponen en ridículo a cientos de concejales que tenemos en nuestra patria, que una vez que son electos, cambiaron de novia, cambiaron de auto, polarizaron los vidrios, no saludan más a los vecinos. Claro, bueno, a ver, digo, esto que los jóvenes ven y que ha llevado a catástrofes como por ejemplo votaron Milei, de alguna manera, por el descreimiento en la política, por querer que todo es corrupto, y además por creer que Milei no es corrupto y es tan corrupto como muchos otros. Yo le explicaba a los pibes y les decía, miren, acá tienen un ejemplo, más alto que esto no puede llegar. O sea, más alto que ser el jefe de Estado, del Estado que nuclea 1.200 millones de personas, no puede ser. ¿Sí? Tuvimos un jefe de Estado argentino de 1.200 millones de personas que predicó con el ejemplo, y además que tenía los pies en el barro, porque no es que era un tipo que daba una homilía y después se encerraba, digamos, y bueno, que se arregle el mundo. No, no. Claro. Él daba una homilía y después trabajaba para cambiar y transformar la realidad. Por ejemplo, en los últimos meses, en diciembre del año pasado, venía protestando todos los días contra el genocidio en Gaza que llevaba adelante el gobierno de Netanyahu. Protestó en los organismos internacionales, trató de arbitrar los medios para que se parara de alguna manera esa masacre que estaba asesinando a mansalva a mujeres y niños. Bueno, como mucha bola no le daban, fue con su silla de rueda al pesebre que habían armado en el Vaticano y envolvió al niñito Jesús en un pañuelo palestino. El Papa, meditando en una silla de rueda frente a un niñito, al niño Jesús, envuelto en un pañuelo palestino, fue trend topic en todas las redes mundiales. Sí, fue un escándalo. Millones de millones a favor, algunos en contra, pero lo cierto es que instaló a fondo el tema. Y en otros momentos tuvo más éxito, por ejemplo, cuando encauzó el diálogo de paz en Colombia, después de una Colombia de 3 décadas de guerra civil, claro. Cuando logró reconciliar o empezar negociaciones entre Cuba y Estados Unidos en la época de Obama, cuando logró frenar la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, cuando logró detener los primeros bombardeos en Siria en el 2014. Hubo veces donde tuvo éxito y hubo veces donde tuvo reveses, pero nunca se rindió, digamos, y siempre además de orar y además de denunciar y además de profetizar, trataba de transformar la realidad. Ahora, ¿qué le pasa a la sociedad argentina con sus grandes personalidades? No, que no las terminan de reconocer, o estoy equivocado. Algo pasa, sí, y Francisco solía decir, y está en una de las cartas ahí, a propósito de, él parió una frase que era: a Argentina le hace falta llorar. Al principio decía a Buenos Aires le hace falta llorar, pero en realidad quería decir a la Argentina porque él en realidad era el encargado de la diócesis de Buenos Aires. Pero viene a cuento de esto, él tiene como, digamos, como concepto fundamental que el sufrimiento es al sufrimiento hay que tratar de discernirlo y tiene que ser una fuente de fecundidad y de aprendizaje para ser mejores, ¿sí? No una fuente de parálisis, de bloqueo, de odio, revancha o venganza. A él lo sacudió mucho algunas catástrofes, algunas masacres como la Argentina. Una de ellas fue Cromañón, claro. 30 de diciembre del 2004, Ibarra, sí. Donde mueren 194 pibes. Ese día él salió disparado del arzobispado, fue a los hospitales, trataba de contener a las familias, a las madres, a los padres. Y lo primero que le llamó la atención y lo asombró muchísimo es que mucha gente, mendigos en situación de calle, lincheras, eran los más solidarios, los que llevaban las camillas, los que estaban con los bomberos, los que se prestaban a todo tipo de los buenos samaritanos, de alguna manera. Claro. Los que no pasaban al costado del camino haciéndose distraídos. En cambio, un montón de gente pasaba, miraba y se iba, ¿sí? Eso fue lo primero que le llamó la atención. Pero lo segundo que le llamó la atención y que más le dolió en el corazón fue el 31 de diciembre, al día siguiente, que se celebraba el Año Nuevo. Y él se fue a caminar entre las 12 menos cuarto de la noche y las 12:30 de la noche por las calles de Buenos Aires solo, bueno, esperando que hubiera
aunque sea un minuto de silencio, aunque sea una celebración austera. Sí. Y cuando vio las bengalas, cuando vio los cohetes, cuando vio la fiesta como si nada hubiera ocurrido. La indiferencia. En una ciudad que había perdido el día anterior, 24 horas antes, 194 hijos, ahí dijo, evidentemente a Buenos Aires le hace falta llorar, le hace falta aprender, digamos, de sus reveses, de sus fracasos, de su sufrimiento, discernir. Claro, claro. Para crecer. Lo vi en lo que he leído, muy preocupado por la indiferencia del otro. Exacto. ¿No? Por eso cita el ejemplo del buen samaritano. Lo cita. Claro, exactamente. El buen samaritano está en el centro de la escena, del Fratelli Tutti y de varias encíclicas más. Porque aparte el buen samaritano viene bien a cuento, porque también viene bien a cuento para definir cómo Jesucristo medía quién realmente amaba más al prójimo. Claro. Cuando Jesucristo le responde a ese autor de la ley y le dice ¿qué es el prójimo? Cuenta la parábola del buen samaritano, para los oyentes que no la conocen, rapidito. Iba un hombre caminando por un camino, lo asaltan, lo dejan herido, queda totalmente lastimado al costado del camino, pasa un religioso, lo mira y sigue de largo, pasa un funcionario, que podría ser político, judicial, elijan al que más le guste, mira y sigue de largo. Pasa el samaritano era el que venía de San María. San María. Exactamente, San María era como una villa miseria. Y era un lugar donde, bueno, vivía la gente inculta para las sociedades entonces, la gente, digamos, que tenía cualquier tipo de creencia, gente ignorante. Pero ese samaritano que pasó caminando, cuando ve al herido al costado del camino, siente de corazón que tiene que hacer algo, entonces se hace cargo del herido, trata de sanarlo, lo sube a su caballo, lo lleva a un hospedaje, paga el hospedaje y le dice al dueño del hospedaje si hace falta que te pague más días, me avisas cuando pase la próxima vez, pero no lo dejes ir hasta que no se ponga bien. Entonces Jesús le pregunta al doctor de la ley que le había preguntado qué era el prójimo. Bueno, ¿quién era el prójimo? ¿Quién amaba al prójimo? ¿El religioso? ¿El funcionario? ¿O el samaritano? Claramente buen samaritano, porque las cosas son del corazón a la cabeza y no al revés. Así es. Me quedan 5 minutos. Quiero preguntarle por el tema de la trata. ¿Está preocupado desde la Fundación Alameda? ¿Está preocupado por el fenómeno de la trata? Sí, la trata ha crecido exponencialmente. Mucho en el mundo y en la Argentina, muchísimo, en los últimos 6, 7 años y por 4 factores claves. Primero, incremento de las guerras que produce muchas migraciones forzadas y son caldo de cultivo obviamente en la desesperación para que las personas, sobre todo niñas, mujeres, sean captadas en situaciones de altísima vulnerabilidad. Los factores climáticos extremos que también producen migraciones forzadas, también es un factor determinante. La incorporación de la virtualidad a la cotidianeidad ha hecho que muchos niños, niñas y adolescentes sean muy vulnerables a ser captados por la vía virtual. Hoy la trata, podríamos decir, que se ha desplazado al ámbito virtual muy fuertemente. Claro. Y después cómo se entremezcla hoy la trata con el narcomenudeo. Según Naciones Unidas y según lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, te podría decir que casi entre el 78 y el 80% de casos de trata se dan en un contexto de narcomenudeo, como el triple narcofemicidio que hemos visto en Matanza. Claro, por supuesto. ¿Y cómo ve usted, cómo está trabajando la Argentina en esto? La Argentina venía siendo ejemplo de esto hasta diciembre del 2023. Bueno, cuando vino Milei empezó un derrumbe asombroso de todas las políticas públicas. Había políticas para acceso a la vivienda, había políticas de apoyo económico, había políticas para la reinserción laboral, había leyes de reinserción laboral en varias provincias, había ordenanzas también de reinserción laboral, había asesoramiento jurídico gratuito, había acompañamiento terapéutico permanente, había también un fondo fiduciario para víctimas de trata. Todo esto ha sido absolutamente desmantelado. Y Milei, con la misma hazaña con la que recortó a los discapacitados, a las personas con discapacidad, con la misma hazaña con la que ataca todos los miércoles a los jubilados, fue la misma hazaña que tuvo con las víctimas de trata. Hoy, cuando hay un allanamiento porque se detecta trata, el gran problema es convencer a las víctimas de que salgan del infierno, porque las víctimas no quieren salir, porque saben que el Estado no tiene nada para darles, y saben que el día después, si las sacan del infierno, van a tener que volver al infierno de rodillas. Ahora, ¿hay alguna zona roja en el país hoy que le preocupe?
que trata la zona en el país. Y a ver, toda la zona donde el narcotráfico tiene una presencia muy fuerte, la trata es fuerte. Por supuesto que cuanto más vulnerable la zona, más alta probabilidad de trata, pero la frontera, podríamos decir que hay fronteras que hoy son muy, muy jodidas. Una es donde Burley quiere poner ese ridículo alambrado, que es la del norte de Salta concretamente, sí. Aguas Blancas y Bermejo. También la de Clorinda, Las Lomitas, Asunción y Ernagua. Formosa. 900 kilómetros de frontera seca con 2-3 pasos y el resto cada uno pasa como quiere. La triple frontera se ha vuelto a complicar muchísimo. También se ha vuelto a complicar acá la de Villazón y Yacuet, la de Villazón y La Quiaca. Y por supuesto unos cuantos pasos fronterizos que tenemos con Chile. La frontera realmente en este momento es un descontrol importante, que más que descontrol es un control coimero. No es descontrol, es control coimero, no es que el Estado está ausente. Está presente, pero de manera mafiosa. No hay forma, ¿no?, de cambiar eso, ¿no? El tema de la coima es un tema... Lo primero que tenemos que cambiar es la ley de financiamiento de los partidos. Tenemos que seguir el camino que ya acaba de tomar Brasil, que tomó Chile, que tomó México, y es prohibir totalmente el financiamiento de cualquier tipo de personería jurídica privada a los partidos. El financiamiento tiene que ser predominantemente estatal, como lo fue en los principios de la democracia. Se tiene que prohibir terminantemente cualquier tipo de financiación corporativa, porque esto es una puerta de entrada para el lavado de activos, para el financiamiento de los narcos. Si los narcos te financian la campaña y después llegas al gobierno a través del financiamiento de los narcos, obviamente lo vas a combatir a los narcos. Está muy bien. A ver, director, ¿podemos mostrar? Este es el libro La amistad no se negocia. Ahí está. Disfruta lo mejor del contenido premium. ¿Estamos bien? La amistad no se negocia, Gustavo Javier Vera. Gustavo, para ir terminando, hoy tiene actividad en la tarde, ¿no es cierto? Hoy a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular tenemos una actividad libre y gratuita donde vamos a pasar algunos videos y donde también vamos a contar un poco de qué trata el libro y abrir un debate también con todos los que quieran venir. El libro tiene un precio popular, a los efectos de garantizar la reimpresión, porque el objetivo no era hacer ningún tipo de monetización del tema, sino tratar de que circule la palabra y la memoria de Francisco de manera profunda. Y bueno, y como de costumbre y como nos enseñó Francisco, la siembra va de la periferia al centro, de abajo hacia arriba, así que por supuesto que empezamos por eso en una misión franciscana en Pichanal, ahí fue el primer lanzamiento. Continuamos por Irigoyen, seguimos por Orán, hoy estamos acá, mañana estamos en Salta Capital y seguiremos por todas las provincias de Argentina. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy, muy amable y felicitaciones por el libro. No, por favor. Gracias. Bueno, nos reencontramos mañana.